Eh, Vamos a ver las manifestaciones neurológicas en las enfermedades endocrinas, en primer lugar. Una de las que, por lo que ya han llevado ustedes en endocrinología, saben que una de las glándulas importantes, la maestra que le decían anteriormente, la hipófisis, se encuentra anatómicamente muy cerca al cerebro, exactamente por debajo del hipotálamo. Y también debemos de recordar el origen embriológico de la hipófisis. Existe una parte anterior de la hipófisis que sale de la parte anterior de la superior, perdón, de la faringe, que es la bolsa de Rathke, y una parte que viene a ser una evaginación del suelo del tercer ventrículo en formación. Estos dos forman, el de la bolsa de Rathke va a formar la adenohipófisis y la evaginación del tercer ventrículo viene a formar la neurohipófisis. Ok, entonces son dos orígenes distintos para las dos porciones principales de la hipófisis. Esta diapositiva nos muestra algo muy importante, que son las relaciones anatómicas entre la hipófisis y el sistema nervioso. Inmediatamente por arriba de la silla turca se encuentra el quiasma óptico. Y por lo tanto, esta silla turca o región celar, cuando se encuentran problemas de procesos expansivos, una de las cosas que puede hacer es comprimir al quiasma óptico, produciendo un problema visual que se conoce como hemianopsia bitemporal. Por otra parte, a los lados de la hipófisis y obviamente de la silla turca se encuentran los senos cavernosos. Estos senos cavernosos son los que reciben la sangre venosa que viene desde algunos senos venosos que recogen igualmente la sangre del cerebro, pero también reciben la sangre de las venas oftálmicas. Entonces, cuando nosotros tenemos una compresión de un seno cavernoso, estamos disminuyendo el retorno de la sangre desde las venas oftálmicas hacia el torrente sanguíneo. Por lo tanto, esto va a llevar a una congestión a nivel de las venas oftálmicas y esto se traduce en papiledema. Por otra parte, cerca, en la profundidad del seno cavernoso se encuentran las arterias carótidas en su porción, llamada porción cavernosa, antes de después llegar a formar la parte intracraneana. Por lo tanto, puede haber también compresión de estas arterias, algo no tan frecuente, y nos puede dar problemas de isquemia. La relación más importante, una de las relaciones más importantes viene a ser con los pares craneales que van a ir hacia la cavidad orbitaria, que viene a ser el tercero, el cuarto, el sexto par craneal y la primera rama del trigémino, y también cerca está la segunda rama del trigémino. Por lo tanto, cuando existe un crecimiento de la hipófisis o de neoplasias o procesos expansivos a este nivel, pueden comprimir estos nervios craneales, produciéndose el síndrome del seno cavernoso. Lo más frecuente que se ve en la práctica viene a ser la hemianopsia bitemporal. Esta hemianopsia bitemporal la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto es solamente un recuerdo de lo que son la secreción hormonal de la glándula hipófisis, que ustedes ya llevan en endocrinología, y solamente es un recuerdo porque no vamos a tocar los problemas endocrinológicos relacionados con cambios en estas hormonas. Lo que sí vamos a ver es los signos este es un resumen de los signos por alteración de la función endocrina, que no corresponde exactamente a esta clase, y sí lo que vamos a ver es los signos por compromiso de estructuras vecinas.
que hemos visto en el gráfico previo. El seno cavernoso nos va a producir, como había mencionado, papiledema y un síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque los senos venosos que están también desaguando en este seno cavernoso no van a poder desaguar bien, por lo tanto sube la presión en estos senos cavernosos, se disminuye la reabsorción de líquido cefalorraquídeo y se produce una hipertensión endocraniana. Les había mencionado las lesiones del tercer, cuarto, sexto, son los pares craneales, oculomotores y la primera rama del trigémino, que también ingresa a la órbita a través de la hendidura o fisura orbitaria, junto con las venas oftálmicas. Si regresamos un poco la diapositiva al gráfico, también vemos que cerca, bueno, un poco más lejano, pero cerca a esta región se encuentran esta porción del cerebro que viene a ser el uncus o gancho del hipocampo. Entonces, también puede ser comprimido por lesiones a nivel de la hipófisis y produciendo lo que se denomina las crisis funcinadas. Recuerden ustedes por neuroanatomía que el uncus o gancho del hipocampo está relacionado con dos cosas. Uno es con la vía olfatoria y el otro es relacionado con las amígdalas, que tienen que ver con el comportamiento, principalmente la reacción agresiva. Entonces, los pacientes con crisis funcinadas tienen crisis epilépticas que están caracterizadas por sensación de olores, principalmente olores desagradables. Esto se denomina, como ustedes ya deben saber por semiología, cacosmia. Pero también puede haber trastornos de comportamiento en el paciente que se puede volver agresivo. Si la compresión pasa del quiasma óptico hacia arriba, encontramos que también va a afectar el hipotálamo y se puede producir un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que, como ustedes saben, es secretado por la neurohipófisis. Lo del quiasma óptico que ya les he mencionado, que es la hemianopsia bitemporal. Esta es una campimetría que hacen los oftalmólogos, no es la campimetría por confrontación que hacemos los neurólogos, en la cual podemos ver que hay una pérdida de los campos bitemporales en ambos ojos, y esto es lo que se denomina la hemianopsia bitemporal por la lesión del quiasma óptico. Aquí vemos un fondo de ojo con un papiledema, que también es una característica de la lesión o de los tumores a nivel celular por la congestión que se produce en las venas oftálmicas. Y podemos ver un síndrome de lesión bueno, en este caso compresivo del tercer par, en donde podemos ver una ptosis palpebral. Aquí una resonancia de una tumoración que se encuentra a nivel de la región celular o de la silla turca, como quieran llamarle. Y como ven, lo que habíamos observado en el gráfico es lo mismo que vemos en una resonancia. Acá vemos arriba está el quiasma óptico, ya aquí está el hipotálamo. Ese es el seno cavernoso. Aquí ya no se ve el seno cavernoso de ese lado porque está tomado por el tumor, ¿ya? Y aquí vemos, ¿dónde está mi flechita? Aquí están. Aquí vemos los hipocampos, el gancho del hipocampo, que se ve un poco más comprimido en el lado derecho que en el izquierdo, y nos puede dar las crisis uncinadas. Las afecciones de la tiroides
también pueden darnos trastornos neuropsiquiátricos. El hipotiroidismo que es congénito nos da el cretinismo, que aparte de las características morfológicas del paciente, lo importante es que existe un retardo psicomotor. En el hipotiroidismo adquirido, es decir, no el congénito, que es el cretinismo, que es tal vez lo que más frecuentemente vemos nosotros, una de las características al examen neurológico que nos hacen sospechar que un paciente tiene hipotiroidismo vienen a ser los reflejos pendulares, los reflejos osteotendinosos pendulares. ¿Qué significa esto? Ustedes, si han practicado lo que les dije que practiquen, que son el usar su martillo para los reflejos osteotendinosos, se habrán dado cuenta de que cuando ustedes percuten, vamos a poner así, el tendón del rotuliano, la respuesta viene a ser una extensión de la pierna brusca o rápida y un regreso un poco más lento en velocidad a su estado original. Eso es lo normal. Apaguen su micro, gracias. Ya. Y sin embargo, en el hipotiroidismo lo que encontramos es de que el reflejo, la fase que supuestamente debe ser rápida, también se vuelve lenta, tan lenta como la segunda parte, que es el retorno a la posición original. Por eso se llaman reflejos pendulares. Entonces, cuando nosotros hacemos el examen neurológico de un paciente y encontramos reflejos pendulares, lo primero que tenemos que descartar es un hipotiroidismo en el paciente. Otro problema que va asociado al hipotiroidismo adquirido viene a ser las polineuropatías, que son principalmente de tipo sensitivo y que son de tipo axonal. Y por último, un trastorno poco frecuente, pero que se puede ver, que es el coma mixedematoso. Es un trastorno accesorio que se ve por un hipotiroidismo severo que no ha sido tratado. También en el otro lado de la moneda, que es el hipertiroidismo, en el cual hay una hipersecreción de las hormonas tiroideas, encontramos que el paciente puede tener problemas para el movimiento ocular y esto se denomina la oftalmoplejía de Graves, o que también es parte de la enfermedad de Graves o hipertiroidismo. También se puede ver miopatías, problemas de dolor y debilidad, principalmente proximal, que acompaña al hipertiroidismo. Una afección que no es parte del cuadro del hipertiroidismo, pero se asocia al hipertiroidismo, viene a ser la parálisis periódica hipocalémica, en la cual el paciente pues tiene una debilidad generalizada, usualmente de inicio agudo, relacionado principalmente con la ingesta copiosa de carbohidratos o de actividad física importante, ¿no? Entonces el paciente comienza a tener, tiene una debilidad generalizada y no se puede mover. Sin embargo, los músculos respiratorios están conservados, no hay problemas respiratorios, y eso lo diferencia de una enfermedad que vamos a ver más adelante, que es el síndrome de Guillain-Barré. Y otra enfermedad que está asociada también al hipertiroidismo es la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune, como también es buena parte de las causas de hipertiroidismo. Esta miastenia lleva también a una debilidad de tipo proximal, no tanto debilidad, se denomina una fatigabilidad de la musculatura, principalmente proximal, relacionada con problemas pues,
de los receptores de la acetilcolina en la unión neuromuscular. Es una enfermedad, como vuelvo a repetir, autoinmune, como también es muchos de los causas de hipertiroidismo. Esa es la fase característica del paciente con cretinismo o hipotiroidismo congénito, en donde hay un retardo psicomotor. Vemos que tiene una macroglosia, ya puede haber epicanto, cuello corto y también su talla es corta. Esto es lo que vemos en el hipertiroidismo, ven que hay exoftalmo en la paciente y hay un problema tanto de tosis palpebral como dificultad para el movimiento de los globos oculares. Y aquí tenemos una paciente con miastenia, que es una enfermedad que se asocia mucho al hipertiroidismo. También, por si acaso, lo podemos encontrar asociado al hipotiroidismo, ya que ustedes recordarán que buena parte del hipertiroidismo, que viene a ser la forma inflamatoria de la afección de la tiroides por procesos autoinmunes, posteriormente terminan destruyendo o alterando la glándula y terminan haciendo hipotiroidismo. El páncreas viene a ser en la parte endocrina el que regula, como ustedes saben, el metabolismo de la glucosa. Entonces puede producirse por alteraciones endocrinológicas del páncreas una hipoglicemia y lo que más frecuentemente vemos es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus tiene muchas manifestaciones neurológicas, una de las cuales más frecuentes es la neuropatía periférica, que la vamos a ver con mayor detalle en otra clase, y son diferentes formas como la neuropatía periférica se presenta. La más frecuente es la polineuropatía, pero hay bastantes formas de presentación. Debemos recordar que la diabetes mellitus viene a ser un factor importante de riesgo cerebrovascular. También la descompensación aguda o la complicación aguda de la diabetes mellitus puede ser el coma hiperesmolar no cetóxico y la cetoacidosis diabética, que ustedes ya la conocen. Aquí vamos a detenernos un poco en lo que es la hipoglicemia. La hipoglicemia, como ustedes deben recordar por fisiología, la principal y prácticamente única fuente energética que tienen las neuronas viene a ser la glucosa. No tienen otra forma de conseguir energía. También deben recordar de que para que ingrese la glucosa a las neuronas no se necesita de insulina. Bien. La normoglicemia ya ustedes la conocen, de 70 a 110, pero conforme vamos bajando los niveles de glucosa en sangre, va produciéndose alteraciones a nivel del sistema nervioso. Aquí tenemos lo que se llama la hipoglicemia moderada, que va más o menos de 60 a 40, y menos de 40 es una hipoglicemia severa. Tengan en cuenta también que el encéfalo normal tiene una reserva de glucosa de 1 a 2 gramos, es decir, tiene reserva dentro de las neuronas, pero que si el encéfalo utiliza la glucosa a una velocidad de 60 a 80 miligramos por minuto, saquen la cuenta de que esto le va a durar muy poco tiempo su reserva energética. Perdón. Bien. Entonces, miren, vamos a ponerle en promedio 70 miligramos por minuto que utiliza el cerebro. Quiere decir que en una hora, ¿cuánto está utilizando?
multiplicamos 70 por 60, son 7 por 6, 42, ya está utilizando prácticamente 70 por 60, 70 por 60 minutos son 7 por 6, 42, con 2 ceros serían 4.200 miligramos, quiere decir 4.2 gramos. Pero como la reserva es de 1 a 2 gramos, quiere decir que el paciente, su reserva, le servirá en mejor de los casos para 30 minutos. ¿Ok? Y eso es algo importante, porque si yo tengo un paciente con una hipoglicemia severa más de 30 minutos, ya no hay reserva energética y hay muerte neuronal. Aquí hay un cuadro sobre lo que es los niveles de glucosa. Ya cuando está por debajo de 70 y comienza a bajar a menos de 70, ya es un nivel de alerta de la glicemia. Menos de 54 de 60 para algunos es una hipoglicemia químicamente significativa. Y cuando está por debajo de 40 usualmente, aunque acá pone como no existe un punto de corte definitivo, es una hipoglicemia severa. Son los niveles de hipoglicemia que existen. La primera sintomatología que se produce en una hipoglicemia vienen a ser los síntomas autonómicos. Es decir, hay una descarga adrenérgica tratando de aumentar la liberación de glucosa a la sangre para que de esta manera llegue glucosa al cerebro. Entonces, estos síntomas autonómicos que tiene el paciente vienen a ser sudoración, piel fría, sudoración fría, temblor en las manos, sensación de inquietud, de sequedad en la boca, que viene a ser todo relacionado con la descarga adrenérgica. Eso es lo que va avisando que está comenzando una hipoglicemia del paciente. Y posteriormente ya viene a haber trastornos ya de la función propiamente del cerebro, en la cual el paciente, después de la agitación, comienza a disminuir su sensorio y, como les vuelvo a repetir, más de 30 minutos con una hipoglicemia, hay un dicho que dice, más de 30 minutos con una hipoglicemia menor de 30, ya ese cerebro dejó de estar bien y se produce un daño cerebral irreversible. Entonces, en conclusión, o recapitulando, síntomas por descarga autonómica son lo primero que vamos a ver: nerviosismo, sensación de hambre, facies rubicundas, sudoración, dolor de cabeza, palpitaciones, temblor y ansiedad. Posteriormente, ya comenzando un poco ya los síntomas por afección del sistema nervioso central, confusión, somnolencia y a veces excitación, hiperactividad y conducta extraña. Y después viene ya la falla metabólica cerebral, en la cual hay una alteración, en la cual se ven los reflejos, en este caso se llaman reflejos frontales, quiere decir que se está afectando la corteza frontal, inquietud motora, espasmos musculares, y ya después viene la descerebración y puede haber fasciculaciones y en algunos pacientes signos de focalización. Ojo, ha habido casos en que pacientes diabéticos que no tienen un buen control y a veces piensan que o toman inadecuadamente su medicación, pueden ir a una hipoglicemia, y esa hipoglicemia puede llevar a que tenga, por ejemplo, una hemiparesia y puede remedar una enfermedad cerebrovascular, y en realidad es una hipoglicemia. Entonces, en pacientes más que todo diabéticos, hay que tener en cuenta que una hipoglicemia puede comportarse clínicamente como si fuera una enfermedad cerebrovascular.
Si la hipoglucemia llega a 10 miligramos por ciento, es decir, prácticamente está en cero, el coma profundo, midriasis, palidez cutánea, represión superficiales, pulso lento e hipotonía. El daño principal se produce en la corteza cerebral y el daño cerebral por hipoglicemia es irreversible. Por lo tanto, es importante reconocer los síntomas autonómicos y lo que le sigue son los neuroglucopénicos. Pero principalmente lo que nos avisa son los síntomas autonómicos y en los cuales pues todavía no hay un daño neuronal que pueda dejar secuela. Entonces, cuanto más nuestra sospecha de hipoglicemia es más temprana con los síntomas autonómicos, tenemos más chance de que no haya un daño cerebral ni secuelas neurológicas. Obviamente, si tenemos esa sospecha de hipoglicemia, tenemos que confirmarla si es posible con la glucosa, con una glicemia, ¿no? En la cual vemos que está menos de 70 miligramos por decilitro. Si no es posible, no tienen glucómetro, no se tiene la mano, ¿qué hacer? Así sea diabético el paciente, preferible es darle una carga de glucosa que dejarlo en hipoglicemia. Si nosotros le damos, vamos a ponerle así, una Coca-Cola, por poner cualquier que tiene bastante azúcar, ¿no? El paciente con diabetes, que vamos a ponerlo así, que estaba en 180, le subirá pues a 250 su glucosa y eso no le va a llevar a problemas de complicaciones agudas. Pero si nosotros tenemos un paciente con hipoglicemia y no le damos glucosa, esta hipoglicemia va a seguir avanzando y vamos a tener un daño cerebral irreversible. Entonces, no es, si tenemos una duda, pero clínicamente pensamos que tiene una hipoglicemia, así sea un paciente diabético, preferible es darle una carga de glucosa que que pensar que por su diabetes va a haber problemas y termina haciendo un daño cerebral irreversible por la hipoglicemia. Diferenciar lo que es la leve, moderada y severa, y posición leve a moderada, ¿qué es lo que hay que hacer? Ingesta oral de 15 a 20 gramos de carbohidratos, preferiblemente glucosa, sacarosa en tabletas, que posee un caramelo, reevaluar y volver a tratar en 15 minutos si la glucosa basal sigue siendo menos de 70, ya, si es que tenemos la forma de hacerlo, ya. En todo caso, si no tenemos cómo, vamos a poner, están haciendo su serum, no sé donde no tienen un glucómetro, no pueden medir la glucosa, si el paciente sigue con sus síntomas autonómicos, a pesar de la primera carga de glucosa que le han dado, lo que pueden hacer es dar nuevamente glucosa. Yeah. Ok. En la hipoglucemia severa, usualmente el paciente puede estar consciente o inconsciente. Si está consciente, tratamos de darle en vía oral y también carbohidratos, que preferentes de glucosa, la Coca-Cola, un caramelo o agua azucarada, si es que no hay ni gaseosa ni caramelo. Igual, vamos a tratarlo si vuelve si sigue con la hipoglicemia o los síntomas de hipoglicemia, entonces le podemos dar una nueva carga de glucosa. Ya, si podemos medir la glucosa y está en menos de 70, entonces tenemos que volver a dar la carga de glucosa. Ahora, si el paciente está con una hipoglicemia severa y está inconsciente, obviamente no le vamos a poder dar vía oral. ¿Ya? Y acá tenemos dos cosas, o dos escenarios.
No tenemos una vía endovenosa. Bueno, en los casos en que se pueda dar 1 miligramo de glucagón, que es bien difícil, eh, y el otro es tratar de conseguir la vía endovenosa para poder darle glucosa por esa vía, ¿no? Ya que es lo que nosotros podemos hacer. Glucagón no va a encontrar tan frecuentemente, muy rara vez, yo no he visto, ya, que en algún paciente con hipoglucemia le hayan conseguido glucagón en el momento, ¿no? Lo que se hace es tratar de buscar la vía endovenosa. Ahora, si no tienes vía endovenosa, no puedes ponerle, no tienes, o no hay la forma de conseguir esto, ¿qué creen que se puede hacer? A ver, ¿quién da una idea? Imagínense ustedes, muchos de ustedes tienen familiares diabéticos que toman antidiabéticos orales y en algún momento han tenido hipoglucemia. ¿Qué se puede hacer? Si está inconsciente, no tienen glucagón y no pueden conseguir vía endovenosa. ¿Qué podrían hacer? Vamos, piensen. Si no me contestan, lo voy a preguntar en el examen. Entonces. Doctor, puede ser una sonda nasogástrica y por ella administrar la solución de glucosa. Exacto. Tratar de conseguir una sonda nasogástrica y administrar glucosa. Ya. Correcto. Muy bien. Ese es tratar de salvar el cerebro. Ya. No tienes otra opción. Ya estás. Y muchas veces sí puedes conseguir la sonda nasogástrica, agua azucarada adentro a través de la sonda nasogástrica. Continuamos. Una vez que ya la hipoglucemia, está saliendo la hipoglucemia, hay que darle de comer al paciente, pues, porque si no, muchas veces esta hipoglucemia es por medicamento y no porque le han dado glucosa y le han sacado en ese momento de la hipoglucemia severa, quiere decir que el medicamento no sigue actuando. Es decir, otra vez, usualmente por el uso de inadecuado de hipoglicemiantes, nuevamente el paciente tiende a irse a la hipoglicemia. Entonces al paciente hay que darle de comer. Correcto, vamos a lo que es la enfermedad renal. Algo bastante frecuente, ustedes ya también han llevado nefrología, así que esto de acá va a ser bastante sencillo para ustedes. La encefalopatía urémica es algo que vemos con bastante frecuencia, es una de las complicaciones agudas de la insuficiencia renal aguda o de la reagudizada o descompensada, la insuficiencia renal crónica descompensada. La neuropatía urémica también es frecuente, pero es poco diagnosticada. Bien. ¿Por qué? Porque son otras complicaciones de la insuficiencia renal las que llaman más la atención al médico y también al paciente. El tipo de polineuropatía que está asociado con la uremia es de tipo axonal mixta, es decir, sensitivo y motor. También puede haber una miopatía por uremia o por insuficiencia renal. Algo importante que vemos en el paciente con uremia es el síndrome de piernas inquietas, que lo vamos a ver en la clase de movimientos involuntarios, y el hematoma subdural. Este hematoma subdural puede ser usualmente en los pacientes que están en diálisis. ¿Por qué? Cuando un paciente entra a diálisis, y ustedes ya lo han visto, creo que todos han rotado por el centro de diálisis, el paciente está
está, aparte de la máquina de diálisis, de eliminar los electrolitos que están elevados, lo que hace es sacar agua, porque el paciente no orina o es muy poca su orina y entonces se está edematizando, ¿no? Entonces, una de las cosas que se hace en pocas horas, porque el paciente no está en diálisis eh, 6 horas, sino estará pues 3 horas en promedio, y a veces menos. Entonces, esos cambios bruscos en lo que es el agua corporal también afecta al cerebro. El cerebro, cuando hay una edematización por la insuficiencia renal, también el cerebro se edematiza, ¿ok? Entonces, y cuando comienzan a hacer la diálisis y sacar esa agua retenida por la insuficiencia renal, el cerebro comienza también a deshidratarse. Entonces, esos cambios en el volumen del cerebro en el momento de la diálisis hace que al disminuir su volumen se estiren las venas que van desde los senos venosos hacia la corteza cerebral. Y ese estiramiento que va acá en cada sesión de diálisis va alterando a estas venas, pudiendo en algunos casos romperse y producir los hematomas subdurales. Lo que más comúnmente van a ver es la encefalopatía urémica, que está dentro de lo que se llaman las encefalopatías metabólicas. La otra que vamos a ver es la encefalopatía hepática. ¿Cuál es la definición antigua y bueno, todavía vigente de una encefalopatía? Es un síndrome orgánico cerebral, es decir, que es por lesión de cerebro. Aguda, subaguda, que ocurre en pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica descompensada, cuando la filtración glomerular cae por debajo del 10% de lo normal. La uremia, que es la retención de compuestos nitrogenados, es la etapa final de esta insuficiencia renal y de la falla que produce no solamente el riñón, sino a muchos órganos. Lo que sucede es que se produce una acumulación de metabolitos de las proteínas y aminoácidos, principalmente el amonio y la urea, compuestos nitrogenados. Esto lleva a una falla concomitante de los procesos catabólicos, metabólicos y endocrinológicos renales, como son la, la eritropoyetina y otras hormonas que hay ahí. Entonces, ¿qué pasa en la encefalopatía urémica? Hay una retención de los solutos urémicos y de los compuestos nitrogenados. Alteración en el metabolismo hormonal. Cambios en la hemostasis, hay una alteración de los electrolitos y de lo que es la homeostasis ácido-base. El pH, se produce una acidosis metabólica. Aumento de la reactividad vascular, hay una falla de la barrera hematoencefálica y que produce una inflamación a nivel cerebral. Se producen acumulación de sustancias orgánicas, la principal es la urea, los compuestos de guanidina, etcétera, que ustedes lo van a leer. Y otros mecanismos pues son los trastornos de ácido-basis, la acidosis metabólica, hiponatremia, hipercalemia, hipocalcemia, hipermagnesemia, sobrehidratación, hiperfosfatemia o deshidratación también en los pacientes después de diálisis. Este es un esquema donde se ve
el círculo, vamos a poner, de las manifestaciones de encefalopatía urémica, ¿no? Alteración de la reactividad vascular, de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, alteración del microbioma intestinal, de lo que se llamaba anteriormente la flora intestinal, que lleva también a que se produzcan alteraciones en la absorción de nutrientes, disfunción de los canales de acuaporinas en la barrera hematoencefálica, que lleva pues a que exista un edema cerebral, trastornos de las catecolaminas cerebrales, inflamación y estrés oxidativo, el desequilibrio electrolítico, que ya lo hemos dicho que es la acidosis metabólica, alteraciones de los aminoácidos y de los neurotransmisores que alteren la función cerebral. El cuadro clínico es variable, anorexia, que es lo primero, náuseas, inquietud, después puede haber somnolencia, disminución de la capacidad de concentración y comienza a haber lo que se conoce como la bradipsiquia. Las funciones cognitivas se vuelven lentas. También se pueden ver vómitos, la volatilidad emocional, disminución de la función cognitiva, desorientación, confusión, comportamiento extraño y terminan entrando en trastorno del sensorio hasta el coma. Al examen físico, algo que nos puede ayudar es el estado mental alterado, está confuso el paciente, o se llama síndrome confusional agudo o delirio. Signos de nervios craneales, principalmente el nistagmus, podemos ver papiledema, hiperreflexia, clonus y acterisis, marcha alterada, hay una ataxia a la marcha y puede llegar al coma. Los signos y síntomas principales en la etapa temprana, lo que hemos mencionado, moderada y la severa, en la cual ya hay un trastorno accesorio que se denomina coma urémico. Algo que se ve en los pacientes que con insuficiencia renal que entran a diálisis es el síndrome de desequilibrio por diálisis, en el cual hay ese movimiento rápido de tanto de agua como de solutos, hace que se produzca una alteración a nivel de los nervios periféricos que lleva a las neuropatías y también a una ruptura de vasos sanguíneos, pueden haber microhemorragias cerebrales. Esto también se ha descrito la demencia por diálisis, que lo relacionan con algunas sustancias que están dentro del líquido que se utiliza para diálisis. Y las neuropatías por entrampamiento, como es el síndrome del túnel carpiano, que también se observa con mayor frecuencia en los pacientes con insuficiencia renal. También lo vemos el síndrome del túnel carpiano en los pacientes con hipotiroidismo. Pasamos a la enfermedad hepática. Bien. Bueno, eso también ustedes lo han visto en gastroenterología. Existen 3 tipos de encefalopatía hepática, el tipo A, B y C, que es la que está asociada a una insuficiencia hepática aguda, es decir, daño de los hepatocitos de forma aguda. La B, que es el bypass o shunt portosistémico, que se produce por problemas principalmente vasculares, pero que no hay daño de los hepatocitos. Y el C, que es el que está asociado a cirrosis, ya una lesión crónica que lleva a la hipertensión portal y que se produce pues también el bypass o shunt portosistémico. Ese bypass pues lo que hace es, como dice su nombre, bypassear el hígado, ya. El hígado que puede estar normal, como es en el B, el hígado
que está ya alterado sin una función adecuada. Y el otro es de que no hay un bypass, sino de que el hígado no está funcionando bien en la forma aguda y por lo tanto no cumple su función de desintoxicación. Ustedes ya conocen por gastroenterología la escala de Chilpott,